Estaba de pie en el pasillo de una casa que había impedido que se derrumbara más veces de las que puedo contar. Una vez cuando mi madre necesitó cirugía y el seguro no la cubrió. Otra cuando la caldera murió a mitad del invierno y pagué la factura completa antes incluso de que llamaran. Y otra la primavera pasada, cuando no pudieron cubrir los impuestos de propiedad y yo transferí los fondos sin preguntar. Esa tarde no estaba allí para rescatar nada. Solo ayudaba a mi papá Russell a escanear algunos formularios de salud. Todavía no podía entender la impresora después de 10 años, aunque se la había enseñado una docena de veces. Siempre decía que yo era buena con las máquinas, como si eso resumiera 20 años de escalar la escalera corporativa en estrategia logística. Los papeles estaban apilados ordenadamente sobre la mesa de la cocina, registros médicos, cartas del seguro, una factura de servicios. Y entonces lo vi una gruesa carpeta color crema marcada como plan de patrimonio. Copia final escrita con la caligrafía cursiva de mi madre. No debía haberla abierto, pero la semana pasada cubrí la reparación de su coche después de que fallara el alternador de mamá y acababa de recoger sus recetas en mi camino. Así que sí la abrí. Dentro un testamento notariado de hacía 6 semanas. Su casa pagada, ahorros de jubilación, seguro de vida. Todo ello dejado a mi hermana menor Mallory, de 31 años desempleada, viviendo de nuevo en casa después de tomarse un tiempo para descubrir cosas. Sin carrera, sin estabilidad, solo una serie de negocios de Etsy a medio terminar y un verano desastroso como blogger de viajes. Mi nombre aparecía una vez. Una línea: amamos a nuestras 2 hijas y confiamos en que se cuiden mutuamente. Eso fue todo. Ni una mención de los $48,000 que había canalizado a sus vidas durante la última década. Ni gratitud, ni reconocimiento. Solo una firma pasiva de desprecio. Me quedé allí inmóvil. El escáner zumbaba. Mi pulso no. Papá entró café en mano, ajeno a todo. ¿Estás terminando esa pila, Jules? Levanté la carpeta. Así es como es. Se congeló a mitad del sorbo. Su suspiro me lo dijo todo. No es lo que piensas, pero lo era. Exactamente lo que pensaba. Y en ese momento dejé de ser su red de seguridad. No con estruendo, con una decisión. No dije nada más. Dejé la carpeta sobre la mesa como si fuera algo impuro y salí al porche. El columpio crujió al sentarme, irónicamente el mismo columpio que yo había reparado 2 veranos atrás cuando las cadenas se oxidaron. Esa semana Mallory dijo que estaba entre trabajos, así que yo cubrí las reparaciones, el barnizado de la terraza e incluso compré un nuevo juego de cojines que mamá llamó demasiado modernos, pero se quedó de todos modos. En aquel entonces no lo pensé 2 veces. Así fui criada para arreglar lo que se rompía, para llenar los huecos, para ser útil. Nunca se decía solo, se esperaba. Yo era la que planeaba la mano firme. Mallory era la soñadora, la tormenta que encontraban encantadora porque lloraba cuando fracasaba. A mí nunca se me permitió esa dulzura. Me quedé en Minneapolis después de la universidad porque mamá dijo que dormía mejor sabiendo que estaba cerca. Una vez rechacé un ascenso en Chicago, en parte porque el viaje adicional habría significado menos visitas dominicales. Me dije a mí misma que era por las razones correctas, que la familia era la prioridad, que recordarían las pequeñas cosas como cómo mantenía su nevera llena durante el peor invierno en una década o cómo cubrí la factura del veterinario cuando su perra Gracie tuvo una convulsión. Nunca pidieron, pero siempre esperaron. Esa era la trampa. Dentro aún podía oír el escáner escupiendo páginas, mientras mi padre se movía lentamente por la cocina, probablemente esperando que yo no regresara con preguntas. No quería hablar, quería que yo siguiera adelante en silencio con gracia como siempre. El problema era que esta vez lo vi claramente. No solo el testamento, no solo la preferencia por Mallory, sino el patrón, cómo me había convertido en su generador de respaldo, siempre encendido, siempre zumbando en segundo plano, nunca notado hasta que se iba la luz. Unos minutos después mamá salió. Llevaba ese cardigan descolorido que siempre se ponía cuando la culpa necesitaba un disfraz. No se sentó. Solo se quedó parada. Juliet, empezó. No levanté la vista. No queríamos que te enteraras así. Asentí una vez. Porque ¿qué más había que decir? No habían querido herirme.
Simplemente habían asumido que yo podía aguantarlo, como siempre. Solo pensamos. Mallory lo necesitaba más. Claro que sí, y yo era fuerte, confiable, la hija que no necesitaba nada. Hasta ahora. Eso fue lo último que dijo mamá antes de volver adentro. Y fue entonces cuando supe que había terminado. No por rencor, ni siquiera por rabia, solo por claridad. No la habían elegido porque lo necesitaba. La habían elegido porque pensaron que yo nunca dejaría de dar. Y yo estaba a punto de mostrarles cómo se sentía cuando dejaba de hacerlo. No envié un mensaje largo. No monté un espectáculo. Así no funcionó. En cambio, cancelé el pago automático que había configurado para su factura de electricidad. Pausé la cuenta de Walgreens que entregaba sus recetas. Eliminé el pedido semanal de comestibles que les había personalizado cada jueves sopa baja, en sodio té descafeinado, leche de almendras, la marca de galletas que le gustaba a mamá. Al principio no hubo reacción, ni siquiera un pequeño inconveniente. Pasó un día, luego otro. Al quinto día recibí el primer mensaje de texto. Papá, hola Jules. Falló la factura de electricidad. Recibí un correo extraño de la compañía de servicios. Me quedé mirándolo durante un minuto completo. Luego lo marqué como no leído. No respondí. Día 6, mamá. Nos quedamos sin los suplementos de omega 3. ¿Quieres que los vuelva a pedir o te encargarás tú? Como siempre. Sin saludo. Sin preguntar cómo estaba. Solo la suposición rutinaria de que Julieta aparecería. Como siempre. Dejé ese mensaje también como no leído. Al final de la segunda semana el tono cambió. Menos casual. Más incómodo. Mamá, la hipoteca vence. ¿Puedes enviar lo que normalmente envías? Arreglaremos las cosas pronto, lo prometo. Intentaban sonar ligeros, pero yo oía la corriente subyacente pánico envuelto en costumbre. Finalmente respondí. Pregúntale a Mallory. Ahora es su futuro. Le di a enviar. ¿Simple? Preciso. Sin explicaciones. 5 minutos después, mamá llamó. La dejé sonar. Luego vino el buzón de voz. Por favor, no hagas esto, Juliet. Sabes que no somos buenos con el dinero. Podemos al menos hablar. Hablar. Ahora querían diálogo. Después de eliminarme como una nota al pie de página de advertencia, apagué mi teléfono. Mallory no dijo nada de inmediato, lo cual no me sorprendió. Nunca le gustó la confrontación demasiado ocupada publicando selfies con filtro pastel, subtituladas con citas que no escribió. Pero 2 días después su nombre iluminó mi pantalla. Mallory, hola. Yo no pedí esto. Para que lo sepas. Eso fue todo. Ni una disculpa. Ni siquiera curiosidad. Solo evasión. No respondí. Para la tercera semana, el silencio había reemplazado el goteo de solicitudes. Era lo más silencioso que los había conocido nunca. Pero el silencio de ellos nunca fue quietud. Era presión, acumulación, cálculo. Entonces sucedió. Recibí una llamada de la tía Claudia. Ella nunca me llamaba, siempre decía que no quería interferir en asuntos familiares. Su mensaje de voz era una preocupación azucarada. Juliet, querida, tu mamá está muy molesta. No quiero meterme en medio, pero quizás solo podrías llamarla. Dijo algo sobre perder la casa. Revisé Facebook. No debía haberlo hecho, pero lo hice. Y ahí estaba una foto de mamá y papá en el porche sonriendo débilmente. La leyenda decía, lo dimos todo por nuestros hijos. Pero a veces dar no es suficiente. 68 me gusta. Un comentario de alguien que no había visto desde la universidad. Ustedes dos son padres tan increíbles. Sus hijos tienen suerte de tenerlos. Luego Mallory la compartió. Añadió su propia leyenda. La familia se trata de amor, no de dinero. Algunas personas olvidan eso. Algunas personas. No mi hermana, no Juliet. Solo algunas personas. El estómago no se me cayó. Se dobló. Me senté en mi apartamento, mirando una foto de personas a las que había alimentado, albergado, apoyado, llevado, y ahora estaban contando una nueva historia. Una pública. Donde yo era la fría, la avariciosa, la ausencia que nunca ganaron. Ahí fue cuando lo entendí. No solo estaban decepcionados por mi distancia, la estaban reescribiendo, convirtiéndome de su salvavidas en su historia de advertencia, pero ya había vivido ese papel suficiente tiempo. No iba a rogarles por la verdad, iba a mostrarles cómo se veía cuando el andamio se alejaba del edificio, que cuenten su versión, que publiquen atardeceres, citas y oraciones por la comprensión, porque no solo me había ido, había terminado.
El sobre llegó un martes, sencillo sin remite. Dentro un aviso de ejecución hipotecaria, no dirigido a mí, pero conocía el número de propiedad. Lo conocía como mi propia fecha de nacimiento. Me quedé mirando el papel durante mucho tiempo. Césped delantero en riesgo. Pagos omitidos. Ahorros agotados. Subasta inminente. Volteé el aviso. Cogí un bolígrafo y escribí una línea al dorso. Quizás debiste dejárselo a la hija que la mantuvo viva. No lo envié. No necesitaba hacerlo. Entré en el sitio web del tasador del condado. Registro público. Los números no mentían. Impuestos de propiedad vencidos. Avisos del prestamista sin respuesta. La casa que había absorbido decenas de miles de mis ahorros, la casa que yo había mantenido en pie con pura determinación y lealtad no reconocida se estaba desmoronando sin mí. Y todavía no habían llamado para pedir disculpas. Estaban demasiado ocupados contando su historia. Una nueva publicación apareció a la mañana siguiente. Mamá de nuevo. Una foto de la sala de estar, vacía a la luz del sol, entrando por las ventanas que yo pagué para sellar de nuevo. Criamos a nuestros hijos con amor, pero algunas lecciones las aprenden demasiado tarde. Un emoji de girasol al final. Como si eso lo hiciera más suave. Los comentarios fueron peores esta vez. La tía Claudia escribió: ustedes dos merecen algo mejor. Algunos hijos son simplemente fríos. Un antiguo vecino intervino, enviando oraciones. La gente cambia cuando hay dinero de por medio. ¿Gente? Me había convertido en gente. Lo habría dejado pasar. De verdad, me habría quedado en silencio. Pero entonces llegó el último empujón. Mallory publicó un video. Su voz suave. La iluminación perfecta. Lágrimas falsas. A veces aquellos que crees que te atraparán simplemente te dejan caer. Pero nos levantamos. Perdonamos. Reconstruimos. Nos levantamos era el hashtag. Ahí fue cuando llamé a la Andrea. Andrea Evans, mi antigua compañera de cuarto en la universidad, ahora escritora principal de un medio de comunicación de tamaño mediano. Una vez hizo una serie sobre el abuso financiero en ancianos. Tenía una verdadera perspicacia para la manipulación envuelta en simpatía. No le envié un manifiesto, no elaboré una revelación dramática. Le envié un video, uno que había grabado hace 2 años por capricho. Era papá sentado en la terraza trasera, con esa vieja chaqueta de franela, sosteniendo una taza de café. Yo estaba fuera de cuadro, pero su voz era firme. Si algo sucede, Jules debería quedarse con la casa. Ella es la que la mantuvo en marcha todos estos años. Mallory. Bueno, tiene buen corazón, pero Juliet mantiene las cosas en pie. Le envié a Andrea el video un breve correo electrónico. Aquí está la parte que olvidaron mencionar. No esperé respuesta. La verdad no necesitaba mi ayuda para respirar. Que el silencio la llevara. Que las palabras hablaran sin mi voz. Porque esto no se trataba de venganza. Se trataba de restauración. Y de dejar que las grietas finalmente se mostraran donde siempre habían estado. Para el viernes la historia salió. No en la portada, esto no era un espectáculo viral, pero salió en la sección de reportajes bajo un título discreto. Cuando la cuidadora se va, los costos ocultos de las hijas ignoradas. Andrea había hecho bien su trabajo. No lo sensacionalizó. Lo presentó con citas de expertos sobre la culpa generacional, la dependencia financiera silenciosa y lo que sucede cuando la fuerte deja discretamente de llevar el peso. No hubo necesidad de dar nombres. Los hechos hablaron por sí solos. Mi voz no fue citada, pero mis huellas estaban por todas partes. Las capturas de pantalla de las facturas que había pagado, las entregas de comestibles, los registros bancarios que mostraban miles enviados sin previo aviso. Y en el centro de todo el video, las palabras de papá claras y directas, con fecha y hora. Juliet mantiene las cosas en pie. La reacción negativa no fue inmediata. A la gente no le gusta estar equivocada en público, pero las publicaciones de Facebook comenzaron a desaparecer. Primero la foto de mamá en el porche, luego la declaración pseudo justa de papá. El video de Mallory se quedó más tiempo del debido, pero los comentarios comenzaron a cambiar suavemente al principio. Esto no coincide con lo que leí hoy. ¿Estás segura de que estás contando la historia completa? Y luego apareció un enlace debajo de la publicación de Mallory. Un lector discreto compartió el artículo. Sin comentario. Solo el título. En 24 horas Mallory eliminó su cuenta.
No me sentí triunfante, no brindé, simplemente salí a caminar en el aire frío de la tarde, dejé que el viento mordiera mi piel y sentí que algo se desanudaba dentro de mi pecho por primera vez en años. Siempre había pensado que la justicia venía con ruido, con portazos o veredictos judiciales, o gritos en el césped delantero. Pero esto era diferente. Esto era ver el andamiaje derrumbarse sin tocar una sola viga. Esta era la satisfacción de saber que la verdad no solo sobrevivió, sino que superó la mentira. El sábado por la mañana recibí un mensaje de texto de la tía Claudia. No lo sabía, lo siento. No era mucho, pero era suficiente. Prueba de que alguien había escuchado. Prueba de que no todos estaban más allá de escuchar lo que habían elegido no ver. Más tarde ese día llegó un sobre. Real esta vez. De mis padres. Sin nota. Solo un cheque. Por valor de $11,000. La cantidad exacta que les había transferido años atrás cuando casi pierden la casa la primera vez. Sin línea de memo. Sin disculpa. Solo números. Un pobre intento de restitución. Doblé el cheque por la mitad y lo metí dentro de un libro que guardaba junto a mi cama. No lo rompí. Tampoco lo cobré, porque ya no se trataba del dinero, nunca lo había sido. Ese cheque era su forma de decir, no podemos decir las palabras, así que te daremos esto en su lugar. Demasiado tarde, no puedes pagar el reconocimiento con intereses. O me viste, o no me viste. Y ahora había terminado de explicar lo que ellos habían elegido olvidar. La semana siguiente visité la casa, no para ayudar, no para limpiar el desastre, solo para verla una última vez, antes de que se convirtiera en problema de otra persona. La luz del porche estaba apagada. Las contraventanas estaban desconchadas y colgaban torcidas. Las hortensias que mamá una vez cuidó se habían marchitado hasta convertirse en tallos quebradizos. Parecía más pequeña de lo que recordaba. O quizás yo simplemente había alcanzado mi estatura completa. Me quedé en la acera con el abrigo apretado mirando cómo una pareja salía de una minivan aparcada en la acera. Caminaban lentamente por el perímetro tomados de la mano con un agente inmobiliario detrás con un portapapeles y una sonrisa plástica. No me notaron, y eso estuvo bien. Ya no necesitaba ser notada. Había sido invisible durante décadas. Y sin embargo, de alguna manera, yo había sido la que sostenía cada bisagra rota, cada factura impaga, cada llamada de auxilio a altas horas de la noche. Y cuando me detuve, todo lo demás también se detuvo. No me acerqué a la casa. No me asomé por las ventanas ni llamé a la puerta. En cambio, metí la mano en el bolsillo y saqué el carrillón de viento que había descolgado años atrás. Conchas marinas ensartadas en hilo de pescar. Hilo deshilachado, nudos atados por dedos más pequeños los míos. Un proyecto de verano de la infancia con papá cuando él aún recordaba cómo agradecerme algo. Caminé silenciosamente hasta el borde del patio, colgué el carrillón en un clavo oxidado debajo del roble. Lo dejé balancearse. Lo dejé sonar. No por ellos, por mí. Lo observé bailar con la brisa, luego me giré y me alejé. Esa noche me hice la cena a mí misma por primera vez en semanas. No una bandeja congelada, no una ensalada apresurada. Comida de verdad, música de fondo, el olor a ajo y romero llenando mi cocina. Serví una copa de vino y puse solo un plato en la mesa. Y me senté, no sola, simplemente sin cargas. Mi teléfono vibró una vez. Un nuevo mensaje de Mallory. Vi el artículo. ¿De verdad crees que eso fue lo que pasó? Lo miré. No enojada, no conmovida, simplemente firme. Escribí, no es lo que yo pienso, es lo que viví. Luego bloqueé el número. Sin odio, sin florituras, solo finalidad. Ellos habían contado su versión al mundo. Yo compartí la verdad, no por venganza, sino por liberación. Porque finalmente había entendido algo que ellos nunca entendieron, que el amor sin respeto es solo obligación, y la obligación sin gratitud no es más que una jaula. Yo había abierto la mía, silenciosamente, y había salido. Pasaron 2 semanas sin noticias, sin llamadas, sin mensajes de texto, sin publicaciones vagas buscando simpatía, solo silencio. Y por primera vez no dolía, respiraba. La ausencia ya no era vacío, era espacio. Espacio que no me había dado cuenta de que había ganado. Una tarde pasé por la librería del barrio y vi algo en el escaparate, un pequeño cartel de madera que decía: algunos puentes se queman solos. Casi me reí. No amargamente,
simplemente con ese tranquilo reconocimiento de la verdad cuando ya no duele. Entré y lo compré, no por venganza, como recordatorio. En casa lo puse en la estantería junto al carrillón de viento de conchas que había traído de vuelta después de que se vendiera la casa. Los nuevos dueños lo dejaron colgado durante semanas. Luego un día desapareció. No sentí pérdida, solo gratitud de que hubiera cantado una vez más antes de encontrar descanso. La tía Claudia me envió un correo electrónico poco después, no una súplica, no un mensaje cargado de culpa, solo 4 palabras: ahora te veo. Eso fue suficiente, el tipo de mensaje que no ruega perdón ni finge amnesia, sino que te encuentra donde estás sin ego. Y en cuanto a mamá y papá, no sé qué le dirán a la gente ahora. Quizás que me mudé por trabajo. Quizás que me distancié como a veces hacen las familias. Pero dejé de investigar. Dejé de necesitar saber cómo enmarcaban mi ausencia, porque yo conocía la verdad. No me había ido. Simplemente dejé de sangrar por personas que seguían llamándolo un corte de papel. Así que ahora cuando cocino la cena enciendo una vela en la mesa, un asiento, un plato, sin ausencia, solo presencia. Y si alguna vez has sido la que lo mantenía todo unido en silencio hasta que un día dejaste de hacerlo, entonces ya lo sabes. Algunas historias terminan no con un estruendo, sino con la puerta que nunca cerraste, finalmente quedándose cerrada. Y pasa al otro lado. No todas las traiciones vienen con gritos. Algunas llegan envueltas en cortesía, en expectativas disfrazadas de amor. La historia de Juliette no es solo sobre herencia o dinero, es sobre la silenciosa erosión del valor. La forma en que la lealtad se confunde con obligación. La forma en que la competencia se castiga con invisibilidad. No la dejaron fuera porque fracasó. La dejaron fuera porque nunca tuvieron que preguntarle. Y en familias así, el miembro confiable se vuelve desechable hasta que deja de estar disponible. El verdadero cambio no fue cuando Juliette expuso la verdad o bloqueó las llamadas. Ocurrió en el momento en que comprendió que el amor sin reconocimiento es una carga. Que cargarás a otro sin ser vista no te hace noble, te hace desaparecer. Y cuando dio un paso atrás, no para castigar, sino para proteger su paz, la ilusión se desmoronó. Esta historia es un recordatorio para todos los invisibles, los que se esfuerzan demasiado, los discretamente confiables. No tienes que sangrar para demostrar que te importa. A veces lo más fuerte que puedes hacer es dejar de presentarte para aquellos que solo te extrañan cuando necesitan algo. El silencio de Juliette no fue venganza, fue claridad. Y su venganza, no una victoria en los tribunales o una caída dramática, sino el sereno poder de estar completa sin necesidad de ser necesitada. Si esta historia te conmovió, si alguna vez te han borrado, ignorado o te han dicho que la fuerza significa silencio, no estás solo. Deja un comentario o incluso solo un emoji de corazón. Porque a veces las verdades más ruidosas son las que primero nos susurramos a nosotros mismos. Y si quieres más historias como esta, reales, crudas y redentoras, suscríbete al canal. Cada semana compartimos nuevas historias que te recuerdan estar en silencio no significa ser impotente. Tu voz importa. Asegurémonos de que finalmente sea escuchada.